Buenos días. El día de hoy mis compañeros y yo les hablaremos sobre tres términos: la cultura, la contracultura y la terafobia. Yo les hablaré sobre la cultura. Bueno, el término cultura tiene dos significados fundamentales. El primero es más antiguo y significa la formación del hombre, su mejoramiento y perfeccionamiento. El segundo significado indica el producto de esa formación en esto. Es el conjunto de los modos de vivir y de pensar, cultivados, civilizados, pulimentados a lo largo, que se suele dar también el nombre de civilización. El nombre del primer al segundo significado se producen en el siglo XVIII por la obra filosófica iluminista y se precisa bien en uno de los fragmentos de Kant, que dice que la producción es uso racional de la capacidad de escoger los propios fines en general, por lo tanto es libre. En el significado se refiere a la persona humana singular en su formación. La palabra corresponde aún actualmente a lo que los griegos denominaban paideia y los romanos, de los tiempos de Cicerón y Varrón, humanistas. La educación del hombre como tal es la educación debida a las buenas artes, que son propias solo del hombre y que lo diferencian de todos los otros animales. Las buenas artes eran la poesía, la elocuencia, la filosofía, etc., a las que le reconocían su valor esencial para que el hombre es y debe ser, y por lo tanto la capacidad de formar al hombre verdadero. Al hombre en su genua fue por los griegos una búsqueda y realización de que el hombre hace de sí, o sea, de la verdadera naturaleza humana. En primer lugar, en efecto, y en segundo, los griegos, el hombre no puede realizarse como tal, sino a través del conocimiento de sí mismo y de su mundo, y por lo tanto mediante la búsqueda de la verdad en todos los dominios que le interesan. En segundo lugar, el hombre no puede realizarse como tal, sino en la vida de la comunidad de la polis. La República de Platón es precisamente la máxima expresión del escrito enlace que existía para los griegos entre la formación de los individuos y de la vida de la comunidad, y la afirmación de Aristóteles, que es que el hombre es por naturaleza un animal político, tienen el mismo significado. Existe solo un término como fin del proceso de la formación cultural. En otros términos, una realidad más alta, que es la de las cosas, de los hechos, es una idea del sentido platónico. Un ideal en una forma de los hombres debe tratar de conquistar, de encarnar en sí mismo. En primer término, excluye las actividades utilitarias, las artes, los trabajos y en general el trabajo manual, que prácticamente era aplicado en el término de baunacía y juzgada por el propio esclavo, que es un instrumento animado, ya que no distinguían al hombre del animal, que también debe desarrollar actividad para procurarse el alimento y satisfacer sus otras necesidades. Las artes del trivio, gramática, retórica y dialéctica, y del cuatrivio, aritmética, geométrica, astronómica y música, que entonces se denominaban liberales, en cuanto según el concepto de los griegos son las únicas dignas de los hombres libres, constituyeron todo el preámbulo de la cultura filosófica. La filosofía fue considerada por entonces fondo y preámbulo de la cultura. La filosofía fue considerada por entonces como instrumento principal de esta preparación, ya que su deber propio y específico es hacer accesibles al hombre las verdades reveladas por la religión. Hacerlas, esa palabra, que en griego significa arte mecánica o trabajo manual en general, implica una evaluación negativa de tal actividad, como cosas groseras y vulgares. Medieval. La filosofía viene a entender una función eminente, si bien totalmente diferente a la que había tenido en el mundo griego. En efecto, no era ya el conjunto de las investigaciones autónomas que el hombre emprende y ordena con los instrumentos naturales en su poder, los sentidos y la inteligencia, sino que tuvo más bien un valor subordinario e instrumental para la comprensión, la defensa y, hasta donde fuera posible, la demostración de las verdades religiosas. La Edad Media conservó, sin embargo, el carácter aristotélico y contemplativo propio de la idea clásica. Es más, el último se acentuó y se extendió con preparación y preludio.
La Edad Media conservó, sin embargo, el carácter aristocrático y contemplativo propio de la idea clásica. Es más, el último se asentó y se extendió como preparación y préludio de la contemplación beática propia del alma, que ha alcanzado su patria celestial. El Renacimiento mantiene, no obstante, el carácter aristocrático de la cultura, es sabiduría, y como tal está revelada a unos cuantos, ya que el sabio se separa del resto de la humanidad, tiene un estatus metafísico y moral propio diferente de los demás hombres. Esa tuvo dos aspectos esenciales. En primer lugar, intentó extender la crítica racional de todos los posibles objetos de investigación. Por lo tanto, consideró como error o perjuicio todo lo que no pasara por el tamiz de esa crítica. Se iba ensachando. Las nuevas disciplinas científicas que se formaban y que adquirían su autonomía parecían por ellos mismos nuevos elementos constitutivos del ideal cultural. Esto es el elemento indispensable para la formación de una vida humana equilibrada y rica. Desde los principios del siglo se ha advertido la influencia de este ideal, especificación de los campos de la investigación y las respectivas disciplinas. Jack Russell lamentaba en 1908 la prepotencia de los últimos 50 años del tipo de hombre que tienen. Jack Russell lamentaba en 1908 la preponderancia en los últimos 50 años del tipo de hombre que tiene no pocos conocimientos, pero que no tiene el conocimiento, que está restringido a un pequeño dominio de hechos o distraído entre hechos de las más diferentes naturalezas, pero que así restringido o disipado está privado en todo momento de una orientación, o como se dice, de una fe, no solamente en el proceso de multiplicación y especificaciones de las direcciones de la investigación, y por lo tanto de las disciplinas, naturalistas y no naturalistas, se ha extendido al punto de asumir proporciones importantes, sino que a la creciente de la industrialización del mundo contemporáneo hace indispensable la formación de competencias específicas, logradas solo mediante aprendizajes particulares, que confían al individuo en un campo extremadamente restringido de actividades y de estudio. Ahora bien, esa situación determinada por la acción de condiciones histórico-sociales, cuyo cambio fines es imposible prever, no puede ser ignorado o empequeñecida por los que se ocupan del problema de la cultura. Una cosa parecida, ya que esta palabra designa según se ha visto un ideal de formación humana completa, o sea, la realización del hombre en su auténtica forma o naturaleza humana. Competencias específicas, habilidades particulares, destreza y precisión en el uso de los instrumentos materiales o conceptuales son útiles. Es más indispensable para la vida del hombre en la sociedad y en la sociedad él es un conjunto, pero no constituyen ni siquiera lejos. Una cosa parecida, ya que esta palabra designa, según se ha visto, una ideal formación humana completa, o sea, realizado del hombre en su auténtica forma o naturaleza humana. Competencias específicas, habilidades particulares, destreza y precisión en el uso de instrumentos materiales o conceptuales. Son cosas útiles, es más indispensable para la vida del hombre en la sociedad y de la sociedad en su conjunto, pero no constituyen ni siquiera lejos del constituto de una cultura. El primer inconveniente es el de un permanente desequilibrio de la personalidad humana, encaminada en una dirección única y concentrada en torno a pocos intereses y por lo tanto incapaz de afrontar situaciones o problemas que vayan más allá de tales intereses. Este desequilibrio, gravísimo desde el punto de vista individual, puede producir a menudo y produce dentro de ciertos límites diferentes formas de neurosis. Es también grave desde el punto de vista social, ya que impide o limita mucho la comunicación entre los hombres.
encierra a cada quien en un propio mundo restringido, sin intereses ni tolerancia por los que se encuentran fuera de él. En otros términos, la misma especialización, que es por cierto una exigencia imprescindible del mundo moderno, requiere en cierto grado de su desarrollo, encuentros y colaboración entre las diversas disciplinas especializadas, encuentros y exigen capacidad de comparación y síntesis, que tal competencia específica no suministra. Es cierto que estos inconvenientes y problemas no se sienten de igual manera en el mismo grado de agudización en todo el país. Por lo general, se puede decir que en los países anglo-janeses se han tenido un desarrollo industrial y económico más rápido. Tales problemas son más agudos y en cambio lo son menos en otros países. Pero también en estos últimos, Italia por ejemplo, se ha presentado tarde o temprano, y presumiblemente más bien temprano que tarde, con la misma agudeza, cuando debido a las crecientes exigencias del desarrollo científico e industrial, la especialización alcanza un estado avanzado contemporáneo sigue siendo el mismo. Conciliar las exigencias de especialización, inseparables para un desarrollo maduro de las actividades culturales, con la de una formación humana total o por lo menos suficientemente equilibrada, general, que debe acompañar a todos los grados y formas de educación, hasta la más especializada. Esto sería aún más inadecuado, por cuanto las mismas disciplinas denominadas humanistas no se sustraen en el hecho de la especialización y exigen también un entrenamiento específico para poder ser entendidas y para ser cultivadas con provecho. En general, no puede estar constituida por nociones vacuas y superficiales que no suscitarían interés y que por lo tanto no contribuirían a enriquecer la personalidad del individuo y su capacidad de concentración con los demás. General que, como la clásica paideia, se preocupa por la formación total y auténtica humana del hombre, que tenga esos caracteres formales. Son igualmente necesarios la consideración histórica humana del pasado y el espíritu crítico experimental de la investigación científica, como también es necesario que el uso disciplinario y riguroso de las abstracciones propias de la filosofía y asimismo la capacidad de formar proyectos de vida a largo plazo, inherente también al espíritu filosófico. En el segundo significado para la palabra es utilizada actualmente sobre todo por psicólogos y antropólogos para enseñar el conjunto de modos de vidas creadas, aprendidos y transformados por la generación a otra, a los miembros de una sociedad particular. En el segundo significado, la palabra es utilizada actualmente sobre todo por sociólogos y antropólogos para señalar el conjunto de modos de vida creados, aprendidos y transformados por una generación a otra, los miembros de una sociedad particular. Así entendida, Springer distinguía el de la civilización, que es el perfeccionamiento y el fin de una cultura, la realización y por lo tanto el agotamiento de sus posibilidades constitutivas. Las civilizaciones son el estado extremo y más refinados que se pueden llegar a una especie humana superior, pero han mostrado la utilidad en un término como el de la cultura, para indicar el conjunto de modos de vida en un grupo humano determinado, sin referencia al sistema de los valores al que orientan estos modos de vida a la cultura. En otras palabras, es un término mediante el cual se puede designar tanto la civilización más evolucionada como las formas de vida social más toscas y primitivas. Bueno, y por último, a modo de conclusión, se puede decir que la cultura es todo aquello material o inmaterial, creencias, valores, comportamientos y objetos concretos, que identifica a un determinado grupo de personas y surgen de sus vivencias en una determinada realidad. Dicho esto de otro modo, la cultura es la manera como los seres humanos desarrollamos nuestra vida y construimos el mundo o la parte donde habitamos. Por lo tanto, la cultura es el desarrollo intelectual o artístico, que esto se ve en la misma civilización. También se puede decir que la importancia de la cultura radica en el hecho de que cada uno de nosotros se siente
representado por un grupo de tradiciones, elementos, formas de pensamiento, formas de actuar que son parte de la sociedad o del grupo social en el cual desarrollamos nuestra vida cotidiana y que nos dan una idea de pertenencia. Y ya como para finalizar, se puede decir que la cultura es la base y el fundamento de lo que somos. Y ese existe en nosotros en el momento desde que nacemos y es el aporte moral e intelectual de nuestros progenitores en un inicio y de nuestro entorno posteriormente. Yo les hablaré sobre la contracultura y el underground. Primeramente debemos comprender que la contracultura se refiere a los valores, ideas y actitudes que son diferentes a los que normalmente operan o rigen dentro de la sociedad. El texto nos plantea que este es un movimiento juvenil de los años 70 que desprende del hipismo. Conociendo esto, podemos comenzar a hablar sobre el esquema que nos plantea en el texto de las antiéticas de Victoria Camps, donde se identifica un mal general en la sociedad o en la humanidad. Y basado en esto se plantea una solución que implica una transformación de esa sociedad, apuntando al logro de una meta. La autora coloca a Spinoza, Nietzsche y Marx como referentes para lograr demostrar de alguna forma que las antiéticas sirven más para ubicar que para clasificar. Como mencioné antes, dichas antiéticas plantean que hay un mal general, pero que se debe llegar a la meta, que es buscar una salvación. Cada pensador toma como referencia tiene un punto de vista diferente frente a esto. Spinoza plantea que hay una desubicación en el hombre causada por su ignorancia y propone una reforma del entendimiento para llegar a un hombre sabio, siendo esta la meta. Por otro lado, tenemos que Nietzsche toma como problema a la humanidad, enfermiza y débil, que se desencadenó por un movimiento en el tiempo pasado. Nietzsche lo caracterizó como la venganza de los esclavos. La vía de la salvación estaría en una transformación de los valores, y su meta es el superhombre. Por último, tenemos el planteamiento de Marx. La problemática es la sociedad, una sociedad de clases, o sea, una sociedad injusta, viciada y corrupta. La causa de ese mal sería la explotación económica. Para acabar con ese mal y destruir dicha causa, la solución que propone el marxismo es una revolución de orden social y político. Y la meta, una sociedad sin clases, la que se llama ahora comunismo. Pasemos ahora a hablar sobre la juventud. Antes de los años 60 no existía la juventud, existían los jóvenes. Pero estos jóvenes no lo eran en el sentido estricto de la palabra como se conoce hoy en día. Según el análisis que hace José Luis Aranguren, solo existían jóvenes preadultos o jóvenes adultos. Los jóvenes preadultos son aquellos que intentan copiar el modelo de los adultos. Se plantea una relación entre el joven y el adulto similar a la que se establecería entre el aprendiz y el maestro en un arte particular. En este caso, el aprendiz trata de seguirle el paso al maestro con la esperanza de reemplazarlo algún día. En el texto nos mencionan que aquellos jóvenes adultos aparecen después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos comienzan a retirarse de las ideologías políticas que habían creado para ellos los adultos en la Primera Guerra Mundial, recurriendo al llamado retiro de la vida privada, que llevaba a los jóvenes a que se preocuparan por lo profesional y llevar una vida familiar medianamente satisfactoria. Sin embargo, aunque estos se aparten de lo llamado público, exhiben un comportamiento más o menos adulto en el sentido en que trazan o aceptan las normas de vida del sistema. Entonces, eso es lo que justifica que los jóvenes de los 50 no sean llamados jóvenes. Se le llama juventud entonces a aquel pueblo que aparece de otro fenómeno al cual denominamos el surgimiento del rock. El rock es un fenómeno de los 60, el cual inicialmente se llama pop porque llega a impactar en las listas. Entendemos como rock a la manifestación cultural hecha por y para los jóvenes. Con la cultura del rock, los jóvenes adquieren una identidad, un sentido de pueblo, y por primera vez se sienten protagonistas de la historia, intentando relevar el cargo de la revolución a los marxistas. Los jóvenes cambian la causalidad que planteaba Marx. Mencionamos que para él el mal es la sociedad y la causa es la explotación económica.
Para los jóvenes de los 60, la causa es la sociedad y el mal la forma de la vida de los adultos que se han integrado a una sociedad capitalista de producción y consumo, y como tal solo hace dos exigencias a los individuos: producir y consumir. Producir ordenada y disciplinadamente y consumir desmesuradamente. Según los jóvenes de los 60, hay una alineación en la producción, en el consumo e incluso en otras formas más sutiles. Marx ya había captado la alineación en la producción. El trabajador ya no obtiene una gratificación con su trabajo como antes un campesino con su tierra o el artesano con su obra. Los jóvenes también piensan que hay una alineación en el consumo, puesto que hay como una especie de trampa en el capitalismo. Se le plantea una especie de libertad al individuo a través del consumo, pero como no le queda otra posibilidad más que consumir, es una forma de libertad, pero al mismo tiempo es una forma de sometimiento. Pero el concepto de alineación en jóvenes de dicha época va más allá de la producción y el consumo, pues tiene que ver con cualquier elemento que interfiere en lo humano. Podríamos decir de lo anteriormente mencionado que la contracultura no es llegar a una sociedad sin clases como lo planteaba Marx, tampoco el superhombre que planteaba Nietzsche. Mucho menos es algo que vamos a encontrar con el paso del tiempo. Es algo que está presente y podemos utilizarlo a nuestro favor para entender las dimensiones verticales y horizontales, siendo las verticales las prácticas sociales, espontáneas y cotidianas, tales como la educación, la salud, etc. Y las horizontales como los valores que nos puede dejar la contracultura, como el amor, la amistad, entre otros. Pasemos ahora a hablar sobre el underground, que es definido como un término en inglés usado para referirse a aquellos movimientos, manifestaciones culturales o expresiones artísticas que están contracorriente de la tradición y la cultura oficial. En este sentido, se trata de movimientos contraculturales que se encuentran fuera de las tendencias de moda. Underground y contracultura son términos que tienden a confundirse, pero en realidad el término underground es más amplio que el de contracultura. Es un pensamiento sin sujeto que circula por todas las épocas y países y se reconoce quizá como un espíritu muy cercano a la tierra, a la vida y a Dios. Es la concepción o cristalización cultural de una actitud que recorre en los tiempos y traspasa las fronteras, desconfiando siempre de la razón y poderes públicos, de su capacidad para resolver los problemas sociales más apremiantes y al mismo tiempo enfatizando la importancia de lo privado, siendo el cuerpo y la vida, y lo más público, la naturaleza. De forma más breve podemos determinar el underground mediante tres aspectos: la resistencia a sistemas de poder, la importancia que se le da a la vida por encima del pensamiento y la solidaridad mundial. Partiendo de la llamada solidaridad mundial, podemos decir que el pensamiento underground parte de la convicción de que existe una profunda unidad en la naturaleza. El hombre hace parte de esa corriente, pero para asumir esta situación de pertenencia se requiere algo así como una supraconciencia que nos sitúe más allá de lo bueno y lo malo y nos permita comprender, pues comprender significa conocer a dónde pertenecemos, cómo y con quién estamos integrados. Basado en esto, Milan Kundera afirma que existen métodos para encontrar la unicidad del yo, por suma y por resta. La suma consiste en ir agregando a nuestro yo todas las propiedades que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, como cargos, profesión, identificación con un partido, posiciones, estado civil, etc. El método de la resta consiste, por el contrario, en ir quitando, por externas, superficiales o accesorias, una por una, todas aquellas características que nos definen socialmente, en la búsqueda de un yo no social, convencional o histórico. En el pensamiento underground existe una convicción de la unidad e igualdad de todos los seres de la naturaleza. De allí se sigue la idea de la solidaridad como respuesta natural a la premisa de la horizontalidad de las relaciones entre hombres y cosas y hombres. La solidaridad no es otra cosa más que la capacidad de amar a los extraños y a los lejanos como tal, como si fueran cercanos. La solidaridad es algo que se puede aplicar mediante a los próximos y poco a poco se puede lograr irradiar hasta los más lejanos. La solidaridad es el sustituto adecuado a la idea de la justicia. Básicamente, la solidaridad está en nuestras manos. Ahora hablemos de la importancia de la vida sobre el pensamiento. El underground opta por la opción, por la vida. Lo que cuenta, lo que realmente importa, no es el pensamiento correcto,
sino la vida, la forma correcta de vida. La importancia de la acción sobre el pensamiento trae consigo dos consecuencias de gran importancia. La primera es la tolerancia en el pensamiento, ya que el pensamiento no es lo más importante. La segunda es la atención que se le conceda al individuo y su cuerpo, su vida, su placer y su felicidad. En el underground no se trata de hilar unos argumentos a partir de otros, ni tampoco de refutar argumentos con base a otros argumentos. Es preciso mirar argumentos desde los intereses, las motivaciones que están en juego. Y estos intereses y motivaciones no nos conducen a alturas especulativas, sino a cuestiones completamente terrenas, deseos, pasiones, caracteres. Es precisamente en este ámbito donde se encuentra el underground lo importante, y es allí donde se encuentra todo el trabajo por hacer, el de la transformación del hombre. Antes que intentar transformar la sociedad, lo prioritario es la transformación de nosotros mismos. Por último, tenemos la resistencia a sistemas de poder. La rebelión juvenil de los 60 no estaba orientada contra la propiedad privada del sistema social o capital, al igual que el marxismo, sino que estaba contra la organización completa de vida, aquellos valores que se imponen en la sociedad con el fin de separar el deseo. Lyotard hace un diagnóstico fundamentado en la actitud de estos jóvenes. Menciona que, para millones de jóvenes en el mundo, el deseo no se carga en el dispositivo capitalista, sino que se reconocen y no se conducen como fuerza de trabajo a valorar en función del cambio, es decir, del consumo. Aborrecen lo que el capital insiste en llamar trabajo, vida moderna, consumo. Todos los valores de la nación, familia, Estado, propiedad, profesión, educación, valores que se perciben como otras tantas parodias del único valor, el valor del cambio. El underground se opta por el retiro de la vida privada, lo cual implica una actitud marcadamente individualista, con la valorización que se le concede a la vida privada. Vienen a la afirmación del individuo en su singularidad y la intensidad de las razones de cada uno consigo mismo. Con todo lo mencionado anteriormente, podemos concluir que la contracultura, más que un hecho histórico, fue un impulso relevante dentro de la sociedad, que incitó a los civiles que se manifestaran para que alzaran la voz ante el gobierno y aquellos acontecimientos a los cuales no estaban de acuerdo. Yo les hablaré acerca de la heterofobia. Primero que todo, cabe aclarar que la heterofobia es un sentimiento de desagrado o de rechazo que siente un individuo hacia sus semejantes. Por ejemplo, cuando un ser humano siente un tipo de desprecio o de rechazo hacia otro ser humano. Dentro del texto, Hölderlin nos puede dar muchas primicias. Una de estas podría ser que donde nace el mayor peligro es donde nace la única esperanza para salvarnos. Y eso es totalmente cierto, ya que a veces la raza humana tiene que arriesgarse a perderlo todo con la única esperanza de poder recuperarlo y de así poder crecer como sociedad. Hölderlin también nos habla de que nuestras primeras obligaciones nos vienen derivadas de limitar, y después de esto nos vemos obligados a seguir imitando. Esto lo podemos traducir como que el ser humano es un individuo, es un ser el cual vive corrompido por la sociedad, debido a que es un ser el cual nace a través de la imitación. Nosotros somos seres los cuales adaptamos conductas que vamos viendo y vamos explorando a lo largo de nuestras vidas. Otra de estas primicias es algo que nos habla acerca de la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento ha existido en el hombre desde su formación y esta nunca cambiará. Nos habla acerca de que este tipo de libertad es la mayor incomodidad que posee el hombre, debido a que, sobre todo siglos y años atrás, el hombre era, por así decirlo, cohibido por sus semejantes, era limitado. Y
esta libertad de pensamiento no se podía traducir en libertad de acción. En conclusión, este texto nos habla acerca de muchas facetas y variedades que posee el ser humano, que poseemos nosotros los hombres. Y mayoritariamente me quedo con que son acciones del diario vivir, son algo que nos identifica a cada uno de nosotros, ya que lo vivimos diariamente. Y el autor hace una crítica al ser humano tanto individual como socialmente. Me parece muy interesante, ya que refleja totalmente lo que hemos vivido durante todos estos años, desde hace siglos hasta la actualidad, y que probablemente seguirá pasando.